Vuelven las matemáticas. Sí, esa asignatura que todos habéis tenido en el instituto. Se estudiaban cosas raras, que no se sabía muy bien para qué servían. Estudiaban matrices, derivadas, límites. Pero spoiler, una vez que empiezas a entender cómo funciona, sí que sirven, y sirven mucho. Esta es la segunda semana de bootcamp y hemos entrado de lleno a las matemáticas. Hemos aprendido en solo 3 días un montón de conceptos de estadística, cálculo y álgebra. Seguramente hemos cubierto tantas cosas como se hacen en segundo de bachillerato, incluso más, incluso primero de carrera. Pero sí, evidentemente ni yo ni mis compañeros somos robots y hemos podido asimilar tanto conocimiento en solo 3 días. Pero así es como funciona el bootcamp. En cuanto te despistas y pestañeas, se te pasa. En este vídeo voy a contarte mi reencuentro con las matemáticas, cómo ha sido esta semana 2 del bootcamp y esta semana 12 de desafío. Mi nombre es Carlos Cedrón y en este canal te explico mi proceso de conversión profesional a Data Scientist. Sin más preámbulos, empezamos con el vídeo. Esta semana ha empezado muy fuerte. En solo lunes, martes, la tarde de miércoles y jueves hemos cubierto un montón de conceptos de estadística, álgebra y cálculo. Pero alguno estará pensando: Pero Carlos, ¿qué más da las matemáticas? Si yo pongo mi algoritmo en el ordenador, se ejecuta solo y ya me sale el modelo instantáneamente. pues sí, lo normal es que tú escribas tu algoritmo y que todo funcione correctamente. ¿O no? ¿Por qué son importantes las matemáticas en Data Science? Pues por diversas razones, pero os voy a comentar algunas de ellas. En primer lugar, la estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. La estadística resultará fundamental para comprender la implementación de los modelos de Machine Learning, para poder interpretar los resultados. Necesitaremos de la estadística para conocer bien nuestra muestra, mediante estadísticos descriptivos, estadísticos de posición, estadísticos de dispersión. Necesitaremos también la estadística para comprender las relaciones entre nuestras variables y para poder obtener conclusiones o inferencias que sean significativas y que sean relevantes. En cuanto al álgebra, es la parte de las matemáticas que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos. Esta definición no es muy clara, pero es la ciencia en la que se trabaja con vectores, con matrices que seguro que todos conocéis. ¿Y por qué es importante el álgebra? Pues porque en la ciencia de datos trabajamos con eso, con datos. ¿Y qué suelen ser los datos? Pues si alguna vez habéis trabajado con algo de datos, habéis hecho alguna aproximación, lo más normal es que hayáis trabajado con Excel, con esa hoja de cálculo llena de filas y de columnas. Y esto no dejan de ser vectores y matrices con muchas dimensiones. Por lo tanto, es importante conocer cómo funcionan las matrices, porque básicamente vamos a estar trabajando con ello todo el tiempo. En modelos muy complejos, como modelos de redes neuronales, resultan importantes. Pero no hace falta llegar a tanto. Una simple regresión lineal para establecer la relación entre dos variables ya implica multiplicación de matrices. Con lo cual, es verdad que no es necesario conocer al milímetro cada punto de la demostración matemática y el álgebra que hay debajo, pero sí que es importante estar familiarizado con algunos conceptos. Y en tercer lugar, el cálculo. Es la acción de hacer las operaciones matemáticas necesarias para averiguar el resultado, el valor o la medida de algo en expresión numérica. Como veis, esta definición tampoco es exhaustiva de la parte de matemáticas de cálculo, pero es la parte en la que se trabajan con límites, con derivadas, con integrales, que seguro que también os suenan. El cálculo, al igual que el álgebra, nos va a permitir conocer con mayor profundidad los algoritmos que estamos implementando. No vale, como decía al principio, poner solo el código en el ordenador y que lo haga solo. Necesitaremos entender lo que está pasando, porque es posible que haya problemas, es posible que los resultados que obtengamos no son los que buscamos y tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo. En muchos algoritmos es importante tener claros conceptos como la continuidad de funciones, las derivadas, como por ejemplo el algoritmo del gradiente descendiente, que se utiliza un montón en Machine Learning. Volviendo a mi semana de bootcamp dura de matemáticas, vamos a ir repasando cada una de estas áreas. Respecto a estadística, hemos visto conceptos como el espacio muestral, la probabilidad condicionada, el teorema de Bayes, distintas distribuciones muestrales y también los estadísticos principales de tendencia central, de dispersión, de posición. Como veis, nada mal para ver todo esto en un solo día. Lo cierto es que por mi propio background, por las carreras que yo he estudiado, he hecho mucha estadística y la gran mayoría de estos conceptos para mí son bastante familiares, con lo cual he podido seguir la clase con bastante comodidad. El martes estuvimos trabajando cálculo, como ya os he dicho, límites, derivadas, integrales, y de nuevo son conceptos que yo ya he trabajado también, especialmente en la segunda carrera que estudié, en ADE, sí que tuve una asignatura dedicada al cálculo. Es una parte que me gustaba, que tengo un poquito oxidada, pero lo mismo, no tengo un nivel como en estadística, me toca repasar seguramente algunas partes de cálculo, pero de nuevo he podido seguir la clase con bastante tranquilidad, bastante comodidad.
Y la última parte, el álgebra, la estudiamos durante el miércoles y el jueves por la tarde. Y he de decir que esta es la parte que a mí personalmente más me ha costado. Sí que es cierto que estudié algo de álgebra en el instituto, como muchos de vosotros, y también en primero de carrera de ADE, pero esto fue hace mucho tiempo y tampoco lo recuerdo mucho. Además he estudiado conceptos nuevos que yo no había visto previamente. Hemos estudiado vectores, matrices, multiplicación de matrices, determinantes y luego también los conceptos de vectores propios y valores propios, que son conceptos que yo no conocía. De toda la parte de matemáticas, esta es la que a mí personalmente más me ha costado y será la que más tendré que repasar en el futuro. No obstante, el orden de prioridad en estas subasignaturas de matemáticas creo que sería, en primer lugar, la estadística, que como decía es fundamental para entender los resultados, posteriormente el álgebra y seguramente la última de cálculo. Con lo cual, teniendo esto en cuenta y teniendo mis propias dificultades en cuenta, mi propia situación, tendré que decidir cuánto tiempo enfoco en cada asignatura. Probablemente estadística voy más o menos bien, con lo cual dedicaré menos tiempo. El álgebra es la segunda más importante y en la que peor voy, con lo cual probablemente destine más tiempo a esta área. Hacia el final de la semana retomamos otra vez Python y estuvimos revisando otros conceptos como las fechas, el manejo de números aleatorios, el manejo de ficheros, que es fundamental también, y conceptos un poco más complejos como map y filter. De nuevo, en la programación en Python me siento bastante cómodo. Sí que es cierto que la parte de funciones especiales me costó un poco más. Creo que las entiendo, creo que sé cómo funcionan, pero no sé si seré capaz de aplicarlas por mí mismo sin que me lo pida un ejercicio. Entonces, bueno, poco a poco tendré que ir repasando estos conceptos, pero también de nuevo, bueno, pues lo he podido ir siguiendo. En lo personal estoy comenzando a echar ya bastantes horas extra después de las clases porque se empieza a acumular el material. Como veis, parece un poco una locura pretender saber matemáticas en 3 días y esto habrá que ir asentándolo poco a poco. No olvidarse de la parte fundamental que es Python y es a lo que más tiempo le tengo que dedicar, pero poco a poco ir incrementando las horas de estudio también en matemáticas y en mi caso fundamentalmente en álgebra. Respecto a las dificultades, que como ya dije en el vídeo anterior voy a ir repasando mis propias dificultades cada semana, destacaría, como ya he dicho, la parte de álgebra. Si bien es cierto que algunos conceptos sí que los conocía, como las matrices, el determinante, la transpuesta, lo cierto es que los tenía bastante oxidados y luego se han incorporado conceptos nuevos que yo no conozco. Especialmente también las demostraciones matemáticas me cuestan mucho entenderlas, con lo cual es una parte que voy a tener que repasar sí o sí, en la que considero que tengo bastantes dificultades. En segundo lugar, también destacaría algunas partes de Python. Como digo, ya parto de un cierto nivel, ya he podido hacer un curso, no voy mal, pero sí que es verdad que hay partes, especialmente partes sencillas, que empiezas a estudiar al principio pero que después se te olvidan. Y a la hora de hacer un ejercicio más complejo, te dejas cosas importantes sin saber cómo hacer, como por ejemplo acceder a un elemento, que parece una cosa sencilla en una lista, pues ya me ha costado más de una vez y ya me ha ralentizado en algunos ejercicios. Con lo cual, sin duda, voy a tener que repasar bastante las bases de Python. Y llegamos a las conclusiones del vídeo. ¿Qué podemos concluir de esta segunda semana? Pues para mí la conclusión fundamental es las matemáticas, la utilidad que tienen las matemáticas y que muchas veces pasa desapercibida. La verdad que yo tenía una relación de amor-odio con las matemáticas, en el instituto me gustaron un poco y no era la parte que más me gustaba, pero poco a poco sí que me están gustando más y ahora que creo que las empiezo a comprender mejor y empiezo a comprender su utilidad, me resultan mucho más atractivas. Además, considero que no hace falta saber muchísimas matemáticas para empezar en esto de Data Science, pero sí que creo que puede ser un factor diferencial en el futuro. Es decir, a corto plazo es fundamental saber programar en Python y quizá manejar bases de datos y saber un poquito de matemáticas, pero en el largo plazo ese conocimiento extra de matemáticas sí que puede resultar el factor diferenciador con respecto a otras personas. La segunda conclusión es que el bootcamp comienza a acelerarse y son muchísimos los conceptos que se ven día tras día y es importante poder echar horas extra para poder repasar estos conceptos y poco a poco ir afianzándolos. También es verdad que el contenido es muy grande y que son solo 3 meses y no podemos pretender interiorizarlo todo. Tampoco es necesario, porque al final el objetivo es conseguir un primer trabajo y desde ese primer trabajo continuar formándose y continuar interiorizando todo esto que se va viendo. Así que es especialmente importante saber priorizar, saber cuáles son las áreas más importantes y sobre las que se va a sentar todo y cuáles son las más adicionales. En este caso creo que Python es fundamental y es el área en el que más voy a tener que trabajar y el área que para mí es prioritaria. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Hemos hecho un breve repaso de la importancia de las matemáticas y de cómo ha ido esta semana 2. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que es importante estudiar matemáticas? ¿Crees que es una cosa secundaria y que hoy en día ya los modelos están desarrollados y hacen prácticamente todo ellos mismos? ¿O sí que crees que es importante conocerlas en profundidad? Una vez más, agradezco mucho el apoyo que le dais al canal en forma de likes y de comentarios y si no estás todavía suscrito te invito a que lo hagas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.